Hola, sean todos muy bienvenidos, todas y todas. Un agrado participar en esta iniciativa. ¿Qué somos? Somos En Buenas Manos, el podcast del Hospital Luis Tisné. Soy Ricardo González, soy médico pediatra, trabajo en el hospital desde que iniciamos el hospital. Para que ustedes se ubiquen con nosotros, el Hospital Luis Tisné es un hospital de la red pública de los servicios de salud, específicamente del Servicio de Salud Oriente, y es un hospital que brinda atenciones de mediana y alta complejidad, pero es el único hospital que atiende la patología de la mujer. Y el tema que hoy en día traemos para nuestro podcast En Buenas Manos tiene que ver con patología de la mujer. Vamos a hablar y nos vamos a referir al cáncer cérvico-uterino. Y para eso tenemos una tremenda invitada. Nos acompaña en nuestra primera edición la doctora Caterina Villa. Ella es médico cirujano con especialidad en ginecología. Es la subjefa de la unidad de ginecología y de la unidad de patología cervical del Hospital Luis Tisné. ¿Cómo estás, Cat? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Nosotros quisimos, gracias a ti por aceptarla, quisimos partir con esta idea porque la patología de la mujer que se atiende en el Hospital Luis Tisné tiene un momento de inflexión cuando la patología es maligna, la patología oncológica y particularmente la del cáncer cérvico-uterino, por cuanto tiene una prevalencia muy importante. Y para iniciar nuestra conversación, yo quería además darle las gracias al lugar en que estamos. Estamos en los estudios Caleidoscopio, en el corazón del barrio Bellas Artes, realizando esta actividad. Y contextualizarla señalando de que en general la población tendemos a pensar de que los temas de cáncer tienen que ver con la edad, como que uno tiene más probabilidad de tener cáncer en la medida que va envejeciendo. ¿Cuál es la realidad específicamente en el caso del cáncer cérvico-uterino? Claro, el cáncer cérvico-uterino es una de las características que nos vamos a fijar más en mujeres más jóvenes. O sea, va a aumentar entre los 30 y los 50 años. Y efectivamente todos los cánceres tienen más tendencia a mayor edad porque va disminuyendo la inmunidad, pero el cáncer cérvico-uterino lo empezamos a buscar antes y lo podemos prevenir antes, esa es la gracia. Y en el último tiempo ha aumentado muchísimo el cáncer cervicuterino. Después de la pandemia, sobre todo, ha aumentado muchísimo. Entonces, es súper importante que todas las mujeres jóvenes sepan que es necesario tener sus papas al día para poder prevenir el cáncer. ¿Qué cantidad de mujeres se afectan anualmente en un país como el nuestro con esta patología? Es súper importante porque diagnosticamos más o menos 5 mujeres al día con cáncer de cuello en Chile. 5 mujeres al día. Sí, y mueren 2 mujeres al día de cáncer de cuello. Y es un cáncer que es prevenible. Eso es lo más impresionante porque en el fondo podemos no tener el cáncer, podemos hacer cosas para no tener este cáncer. A diferencia de otros cánceres que uno no tiene nada que hacer, aquí hay mucho que hacer. Es muy importante entonces conocer que existe y conocer que es prevenible. Yo creo que una sorpresa esto del grupo etario que afecta es muy importante porque además tenemos que considerar, imagino que en la práctica clínica ustedes lo ven, el impacto social que esto tiene, porque estamos hablando de mujeres jóvenes, jefas de hogar, en etapa productiva, criando niños, que se vengan enfrentadas a una patología que las saca, ¿cierto?, de su rutina y que además significa mortalidad. Debe ser tremendo el costo asociado. Es tremendo el costo y además ese mismo perfil de pacientes hace que consulten menos, porque a las mujeres les cuesta ir a sus controles, les cuesta que sus empleadores les den permiso para ir a hacerse el PAP, entonces no hay mucha conciencia también como de la población en general, que es súper importante hacer prevención y estar al día y que justamente en estas mujeres que son en edad fértil y en edad de trabajo, en el fondo, las que están más afectadas. Hemos ido aprendiendo los usuarios y el público en general que el cáncer se asocia con determinados factores o estilos de vida, como el cigarrillo, por ejemplo, el cáncer de pulmón. Sí. En este cáncer tan especial, con tanto efecto, ¿qué factores se han descrito o tienen que ver con el desarrollo del mismo? Sí, el cáncer cervicuterino es súper interesante porque se produce principalmente por el virus papiloma humano. Y como es por un virus al que, ojo aquí, vamos a tener contacto el 80% de las personas sexualmente activas, o sea, todos vamos a tener contacto. La potencialidad de que todos tengamos contactos con ese virus es altísima. ¿En qué momento se producen esos contactos con el virus? Es de transmisión sexual, es contacto sexual. Entonces las personas sexualmente activas van a tener el virus papiloma y eso es súper importante porque derriba el primer mito.
este tabú de que si yo tengo el virus papiloma, que es una ITS, me lo callo, mejor no consulto o no le cuento a nadie. Yo creo que el concepto es todos vamos a tener el virus papiloma alguna vez. O sea, la probabilidad que las personas sexualmente activas tengan el virus es elevadísima. Elevadísima, altísima, sobre todo en los primeros años de inicio de actividad sexual. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo? Lo interesante es que casi todos eliminan el virus, el 90% lo va a poder eliminar, y entre más joven soy, más inmunidad tengo, por lo tanto, más fácil que yo elimine el virus y que no tenga un cáncer de cuello. Pero va pasando con el tiempo que va disminuyendo nuestra inmunidad. Y hay otras cosas que disminuyen nuestra inmunidad para eliminar el virus, por ejemplo, el tabaco, claro, el sedentarismo, la mala alimentación, por ejemplo, una depresión o cualquier enfermedad que a mí me afecte y que baje mi inmunidad. El estrés, o sea, la vida misma. Lo interesante de esto es que a cualquiera le puede pasar, por eso es que hacemos el tamizaje en todas las personas, lo buscamos dirigidamente, porque a cualquiera le puede pasar que te encuentre el virus en un momento en que tu inmunidad está baja, o con otra enfermedad, enfermedad autoinmune. Es el día a día. Por eso el 100% de las mujeres está en el fondo, que ya inició actividad sexual, está expuesta a poder tener un cáncer de cuello. O sea que eso significa que las personas que están sexualmente activas, la mayoría, vamos a tener un contacto con el virus, dices sí. Tú. La mayoría también lo pueden ir eliminando, sí. Pero en determinadas circunstancias se puede reactivar o se puede contraer con otras nuevas parejas. Sí, se puede contraer con otras nuevas parejas. Claro, la eliminación no es inmediata. Yo lo puedo portar varios meses, por ejemplo, varios años, y de pronto mi inmunidad baja y el virus puede avanzar y crecer como un cáncer. ¿Y los estilos de vida? ¿Qué relación tienen con el desarrollarlo? Sí, tienen que ver con la inmunidad. Entonces, perfecto. Cuando uno se alimenta bien, cuando uno hace deporte, tu inmunidad está mejor. Obviamente el tabaco también es una de las cosas que afecta a nuestra inmunidad. Entonces, los estilos de vida son determinantes también. Obviamente, también siempre se menciona como el tener muchas parejas sexuales, que tiene más que ver con la posibilidad de encontrarme distintos virus papilomas. Claro. Hay más de 100 virus papilomas. Y evidentemente, entre más contacto sexual yo tenga, más posibilidades de encontrarme distintos virus papilomas tengo, y que en el fondo tenga el riesgo de no poder eliminar alguno de ellos. Ese es el riesgo, en el fondo. Entonces, cuando se menciona las distintas parejas sexuales, tiene que ver con eso, más que con la posibilidad de encontrarme un virus, que en el fondo todos vamos a tener esa posibilidad, porque si han tenido una u otra pareja sexual, las parejas anteriores, con muy alta probabilidad voy a tener el virus. ¿Existe un dato de la magnitud del problema en Chile? Tú diste algunos datos iniciales, pero sí proyectados a nivel nacional. ¿Qué cantidad de mujeres anualmente enfrentan la patología de un cáncer cervicuterino? Son más de 1.500 pacientes al año en Chile. Nuevas, claro. Nuevos casos, y alrededor de 750 es lo que se ha visto en los últimos años de pacientes que mueren en Chile al año por cáncer cervical. 750. Sí, wow. y lo más impactante de todo es que es un cáncer que se puede prevenir. Hay muchas estrategias para prevenirlo, entre ellas el Papa Nicolau, que es lo más conocido. Y que seguramente es lo que la población más conoce. El Papa. Pero ya vamos a entrar un poco en esa materia. Sí. En relación a otros cánceres, ¿dónde se ubica el cáncer cervicuterino en las mujeres? En relación, por ejemplo, al cáncer de mama, que también sí, el cáncer de mama es el principal. El principal. Sí, ya. El cáncer cervicuterino es el cuarto. Pero la mortalidad general en mujeres es dada por el riesgo cardiovascular primero, es de lo primero que nos morimos, y después viene este grupo de cánceres, perfecto, donde se incluye el cáncer cervicuterino como una causa de mortalidad importante en mujeres en todo el mundo. Y a propósito que estamos iniciándolo, ya entrando, digamos, en el mes de la mujer, ¿cierto? Que es muy interesante tratar estos temas, y vamos a ir abriendo la puerta a que ustedes nos hagan llegar a través de nuestras redes preguntas o consultas o qué temas les interesaría. Claramente el de cáncer de mama va a ser alguno de los capítulos que desarrollaremos más adelante. Pero este nos resultó particularmente importante porque nuestra institución está muy vinculada a su diagnóstico y a su manejo. En este sentido, los organismos internacionales, Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, un poco siguiendo la línea de pensamiento de lo que tú nos has contado, han señalado algunas estrategias mundiales y por lo tanto nacionales, locales, que se deben implementar para tratar de avanzar en la eliminación o en el control de este cáncer cervicuterino. ¿Cuáles son las medidas que surgen de los organismos internacionales? Sí, la idea es prevenir el cáncer, porque el virus va a estar. ¿Sí? Pero hay cosas que para disminuir el cáncer, en el fondo tenemos que disminuir la transmisión del virus o la posibilidad de que eliminemos el virus. Entonces la vacuna
hay una vacuna contra el virus papiloma que se integró a nuestro programa de salud, ¿cierto? Donde están vacunando niños y niñas, a niñas del 2014 y a niños del 2019 en cuarto básico. ¿Por qué vacunar a los niños? ¿Podrías tú explicarnos cuál es la idea de vacunar a los niños? Claro, uno dice, ¿por qué? Si es cáncer cervicuterino. Claro. Primero porque hay otros cánceres que también pueden afectar al hombre en relación al virus papiloma. Y también porque lo que queremos es disminuir la transmisión del virus. Perfecto. En la medida que bajamos la carga, tal como lo hicimos con el COVID, en la medida que todos nos vacunamos hay menos transmisión del COVID, esto es lo mismo. En la medida que todos nos vacunamos hay menos transmisión del virus papiloma y en el fondo cubrimos a las niñas y a las mujeres que son las más expuestas. Inicialmente el programa en nuestro país contempló la vacunación de las niñas solamente, sí, ¿cierto? Sí. Con la idea de después ampliarlo en forma universal, y eso ya se está logrando, niñas y niños, ¿cierto? Sí, en un inicio también porque no se sabía mucho y Claro. pensaba, si afecta a las mujeres, entonces tratemos a las mujeres o prevengamos a las mujeres. Pero luego con esta idea de que nos vacunamos todos y disminuye la transmisión del virus, había que vacunar a los niños también, y porque es muy posible que aumenten los cánceres en hombres si ellos no se vacunan. A mí me parece fundamental esto que estamos conversando porque creo que es un buen ejemplo de cómo tenemos que ir entregando la información a la población, a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, porque la propia medicina va cambiando y Sí. va evolucionando. Probablemente los que primero pensaron en iniciar el programa de vacunación pensaron solamente en niñas, Así es. pero después las evidencias, que es como el término médico que queremos decir, en que surge información y datos, dijo, bueno, pero y a los niños también, ¿cierto? Sí, Porque sí, lo que de dices todas tú, maneras. disminuir el número de posibilidades de transmitirse. Y, Perfecto. y de hecho las dosis también cambiaron. Cambiaron Partía las dosis. el 2014 había y después el 2019 para niños y niñas eran 2 dosis, pero de una vacuna que tiene 4 cepas de virus. Perfecto. Ahora, desde el año pasado, cambió a una sola dosis, pero una vacuna que tiene 9 cepas del virus. Por lo tanto, Bien. es más protectora. Perfecto. Y entonces, para intentar vacunar a más población, se deja una sola dosis, pero con más cobertura en el fondo, con más protección. Y esto significa entonces que igual probablemente algún número de padres no tan informados no permiten que sus niños se vacunen, ¿cierto? Y nos va quedando así una pequeña rémora de niños y niñas que no están vacunados en su etapa escolar, ¿cierto? Sí, ahora es un derecho de los niños vacunarse. Sí. Esta vacuna está incluida en las vacunas obligatorias Exacto. de los niños, y si es que hay algún niño, por ejemplo, que le tocaba esta vacuna durante su edad de cuarto y quinto básico y no la tuvo, siendo mayor de edad puede pedirla. Puede rescatar su dosis de vacuna, Perfecto. porque esa vacuna estaba para esa persona. Ya, pero volvamos a las estrategias OMS, Sí. ¿cierto? Bueno, la primera es la vacunación, porque ha sido muy eficaz en disminuir el cáncer cervicuterino, los estilos de vida saludable, que es lo que ya mencionamos. Y después viene la siguiente parte. Si yo ya sé que la transmisión del virus va a ser tan alta, viene la detección precoz. Y hay 2 formas de hacerlo. Una, el Papa Nicolau, que es en el fondo tomar una muestra de células del cuello. Perdona, la detección con el Papa Nicolau en Chile es muy antigua. ¿Tiene Es cierto? muy antiguo. Bueno, en todo el mundo, más o menos en el 1940, se empezó a hacer el Papa Nicolau por un estudio del doctor Papa Nicolau Perfecto. con su mujer, Mary Papa Nicolau, que a ella le hicieron, tú sabes, PAP todos los días por 20 años. Todos Wow. los días, para que nosotros tengamos esta No información. sería muy presentable hoy en día, ¿no? Yo creo ¿Cómo? que ella, claro, ella lo hizo en el fondo entendiendo que iban a hacer algo grande. ¿Y Que en el por qué fondo nos explicas muy sencillamente qué es un Papa Nicolau? Sí. Primero es un apellido de alguien que se le ocurrió este sistema, ¿no es Sí, cierto? sí, es el apellido ¿Y del cómo que es? investigo. Bueno, ponemos el espéculo, que es ese temido espéculo, pero que la idea es que con ese espéculo nosotros miramos el cuello del útero, El cuello del útero. que está al fondo de la Que vagina. se ve al fondo. Que de la- se ve al fondo de la vagina, y tomamos células de ahí. Arrastramos células y la ponemos en una placa Como que miramos cuando al no- microscopio. Cuando nos tomaban el COVID de la garganta o de la nariz, se toma Una muestra. Se toma una pequeña muestra. Es una muestra. ¿Duele? No duele, puede ser incómodo el espéculo, que Ok. siempre puede ser incómodo, pero no duele, no debería Perfecto. doler. Y eso se mira al microscopio y se ve si es que hay células afectadas por el virus papiloma que estén anómalas y que puedan avanzar hacia un cáncer. Un médico experto, una persona entrenada, tiene capacidad de mirar eso en una placa, en un microscopio y decir, esto está alterado. Está alterado, claro, Perfecto. un anatomopatólogo puede hacer eso. Perfecto. Y eso es lo que se hacía en Chile hasta hace poco. Y Perfecto. ahora se sumó otro examen que lo deben estar escuchando también las personas y que es súper importante que lo conozcan, que es la misma PCR que se toma el COVID, pero ahora buscamos PCR el virus papiloma. Que es Y el virus que está implicado en el desarrollo de este cáncer. Así es. Perfecto. Entonces, ¿Y esto cuánto tiempo lleva? Esta nueva... se está estudiando hace ya más de 10 años, Perfecto.
pero hace poco, y yo creo que poquito antes de la pandemia, 2019, llegó a nuestro servicio. Sí, no todos los hospitales lo tienen, pero el nuestro sí lo tiene, el servicio, o sea, porque esto se toma en los consultorios. Y entonces la idea es buscar si yo tengo virus papiloma. ¿Por qué? Porque el PAP, lo que nos dimos cuenta es que se pasan un 20 a 30% de las lesiones. Es decir, un 20-30% pueden tener alguna alteración que no necesariamente es cáncer, pero que va hacia allá y que no se visualiza. Perfecto. Entonces, hacer el PAP cada 3 años, porque esa es la recomendación, podía ser que nos diéramos cuenta a los 3 años que se nos había pasado una lesión a los 3 años anteriores. Entonces, hoy tengo la posibilidad de buscar si es que hay virus, que es antes de que aparezca la lesión. Y también, si es que está la lesión y yo tengo un virus, pero yo no la agarré al PAP, yo voy a ir a sospechar con ese virus y voy a ir a mirar con lupa, literal, en un examen que es con lupas en el cuello, si es que hay alguna lesión que yo no esté viendo. O sea, tú, lo que nos estás contando, si yo lo entiendo bien, que no soy ginecólogo y no mujer, pudiera haber sido, si con el método del PAP se pesquisa un número importante de pacientes. Sí. Hay detección. Pero también hay un porcentaje que no va a ser... Que no lo voy a encontrar, no lo voy a detectar. ¿Cierto? Esto mejora si es que uno va a buscar partículas del virus presentes, sí, ¿cierto? Sí. Y daría cuenta de aquellas personas que se hicieron un PAP hace 3 años y luego se vuelven y ya tienen una enfermedad más avanzada, ¿cierto? Exacto. Podríamos ganar tiempo. Podríamos ganar tiempo porque además a la PCR virus papiloma se le pasa menos de un 1% de los casos. Entonces hay un cambio. Menos del 1%. Entonces, y me adelanto además, porque yo puedo realmente tener un cuello sano, pero con un virus, y puedo hacer cosas para eliminar ese virus. Por ejemplo, vacunarme, por ejemplo, cambiar mis hábitos, por ejemplo, tratarme de mi depresión o hacer cosas para que aumente mi inmunidad y eliminar ese virus. Cuando te refieres al concepto de que ganamos tiempo, ¿en qué sentido, algo ya lo mencionaste, pero en qué sentido es importante en esta patología ganar tiempo? Sí, es importante porque es una patología que nace de este virus que se contagia vía transmisión sexual, que se queda en el cuello y que se demora entre 5, 7, 10 años en hacer un cáncer. Es progresivo. Las primeras lesiones aparecen a los 5, 7 años y luego a los 10 años puede empezar a aparecer un cáncer. Entonces, ganar ese tiempo, desde que yo me contagio el virus, hasta que yo pueda eliminar ese virus, ojalá, o si no, seguir mi cuello y si es que aparece una lesión, tratarla antes de que se convierta en un cáncer. Ese es el tiempo que yo gano. ¿Por qué no hemos podido lograr implementarlo en toda la red pública, ambos elementos? Porque es un examen que aumenta los costos. Perfecto. Y que en el fondo se inició como un plan piloto en algunos servicios para ver cómo funciona, porque eso implica que vamos a detectar mucho más. Perfecto. Y que en el fondo los servicios se tienen que hacer cargo de esa detección. De hecho, si yo le hago a 10 mujeres una PCR virus papiloma, voy a encontrar a 1 o 2 que lo tienen. Y a ellas probablemente las voy a tener que derivar a un hospital. Es un número grande de detección. Esta incorporación de ambos métodos, el método citológico, el PAP, sí, y el método de buscar el virus, ha traído ciertas incomodidades, ¿cierto? Porque algunas mujeres refieren, oye, me salió positivo, sí, tengo una enfermedad venérea, estoy con un problema, y caen en una especie como de contradicción o de estigma. ¿Cuál es tu enfoque, cuál es tu recomendación si alguien tiene un examen que es positivo? Si alguien tiene un examen positivo, sabe mucho más que el resto. Sabe mucho más que el resto. Claro, porque en el fondo vas a tener a tus amigas ahí que también lo tienen y no saben. Si tú lo tienes positivo, tú sabes y puedes hacer cosas por no llegar a un cáncer. En relación a que es una ITS tan frecuente que hay que asumir que todos la tenemos. No debería ser tema. Así como todos pudimos tener el COVID, todos podemos tener un virus papiloma. Y no es más tema que eso. La persona que sabe que tiene un virus papiloma tiene en su poder la posibilidad de evitar un cáncer. ¡Wow! Esto es un cambio... Por lo menos para mí es muy significativo lo que estás diciendo. O sea, una persona que sabe está más empoderada. Una persona que está en conocimiento de su condición de tener el virus está más empoderada y tiene más posibilidad entonces de manejar esta información a su favor, ¿cierto? Claro, y de evitar un cáncer, que eso es lo más potente. Las mujeres preguntan muchas veces ¿hasta qué edad se pueden vacunar? Sí, la vacuna ahora está en el colegio de cuarto y quinto básico, sí, pero todas las mujeres se podrían vacunar, mujeres y hombres hasta los 45 años. No Perfecto. Importa si han tenido muchas parejas sexuales, incluso no importa si han tenido virus papiloma, porque en el fondo la propia inmunidad no es tan potente como la de la vacuna en virus papiloma. Perfecto. Cuando nosotros vemos esta patología, muchas veces ya la vemos en situaciones muy avanzadas, y tal como tú refieres en el hospital, mujeres jóvenes trabajando, criando hijos y con un cáncer ya avanzado.
Y claro, uno en la anamnesis, en la historia personal, sí, se hicieron un PAP hace 10 años, ¿cierto? La vida es compleja, la vida moderna está llena de entradas, salidas. ¿Por qué ustedes, por qué se dan cuenta o han visto, por qué dejan de controlarse las mujeres? Porque hay un entusiasmo inicial y después pasan 5 o 10 años sin controles de ninguna naturaleza. ¿Qué está detrás de eso? Yo creo que es la carga mental de la mujer y el trabajo que las deja en el fondo rezagadas siempre. Y como también esta poca conciencia de que hay muchas cosas que son prevenibles. Tenemos mucho miedo al cáncer, pero no sabemos qué cosas hacen para prevenir tener un cáncer. Yo creo que si hubiese más conciencia de que si me tomo un PAP cada 3 años o me tomo un PAP más virus papiloma cada 5 años, yo voy a evitar el cáncer, un cáncer importante, un cáncer que causa mucho sufrimiento, mucha mortalidad. Yo creo que habría un cambio ahí. Y tiene que ser todo el mundo, porque tiene que ser desde el empleador que te deja ir a tomarte el PAP, hasta yo el día que tengo libre recordar que voy a ir a tomarme el PAP. O sea, ahí también tenemos un rol nosotros los varones, ¿no? Sí. Estimularlo, dar las facilidades, entender que una compañera de trabajo está haciéndose algo sumamente importante, ¿no? Así es. Sí, yo creo que ahí nos falta mucho avanzar en eso, a nosotros también los varones, para entender la importancia de aquello. Cuando la persona tiene dudas, ¿qué síntomas puede tener? ¿No? Supongamos a alguien que dice, pucha, tengo un síntoma, tengo una picazón, tengo molestia. ¿Cuáles son los síntomas que da esta patología? Si es que los da. Muy asintomático. Muy pero asintomático. Sí, no hay síntomas, pero cuando los hay son los sangrados entre medio, como diferentes a la regla, o post relaciones sexuales, por ejemplo, o dolor en la pelvis. Si es que hay eso, hay que consultar siempre. O sea, son bien inespecíficos, por así decirlo, ¿cierto? Sí. No hay así un cuadro clínico que uno pueda decir, esto es, ¿cierto? No. Eso en poner el énfasis entonces en la necesidad de la prevención, de la detección más bien precoz. Esta patología se incluye dentro de un listado largo que en Chile, producto de la reforma, incluimos, que es el auge, ¿cierto? Sí. ¿Qué características tiene esto? Si lo puedes explicar brevemente para todos los que nos están escuchando. O sea, aparte de la cobertura del PAP, o sea, del screening, si es que hay alguna alteración, también está la vacuna garantizada, están los controles, o sea, la posibilidad de que te hagan el diagnóstico, que es esto que hablábamos de la lupa, con el que miramos el cuello si es que hay algún PAP o algún virus papiloma presente. Está la garantía en tiempo y en cobertura económica, y de los tratamientos posteriores si es que aparece alguna lesión de bajo grado, o sea, antes de que llegue el cáncer, para prevenir que avance, o del tratamiento del cáncer propiamente tal. Esta cobertura significa que las personas tienen asegurada la prestación en términos de tiempo, ¿cierto? Sí. De lugares donde recurrir, como en nuestro policlínico, en el hospital. Claro, en nuestro servicio lo que ocurre es que te tomas el PAP o el virus papiloma en los consultorios y si sale alterado te vas al hospital. Y ese tránsito tiene un tiempo que son no más de 30 días y luego no más de 30 días para que tengamos el resultado de qué salió en tu segundo control y luego hay otros 30 días para ya estar en tratamiento. O sea, es muy rápido. Eso garantiza que este de ganar tiempo ocurra. Ganar tiempo a la patología que ocurra. El GES lo garantiza. Hay agrupaciones de mujeres o de pacientes que mantienen esta temática y ejercen estos derechos del auge, por ejemplo. ¿Han tenido algún rol de impulsar el conocimiento, la difusión de esta patología? ¿Cómo lo ves tú esta parte? Sí, yo siento que esta patología en sí tiene mucho, o sea, hay mucho respaldo y mucha gente que está interesada, pero creo que todavía no llega bien a la gente. Y tiene que ver, ¿tú crees que un poco porque hay un cierto estigma, porque se vive más en silencio? O sea, hay varias cosas y ahí él me da culpa también de los médicos, esto que el PAP me duele. Mucho el PAP me duele, entonces evito ir porque me va a doler. Claro. Y en el fondo el espéculo en el fondo no debería doler y entonces duele. Bueno, y ahí participamos nosotros, que en el fondo aleja a la gente de sus controles. Eso está estudiado. La gente deja ir también por este trato y este dolor. Y por el otro lado, esto que es una ITS, que también no quiero saber qué es una ITS, que pasa lo mismo con el VIH, que la gente no se hace el examen porque no quiero saber, prefiero no saber. Y también por el miedo al cáncer, que también paraliza, además de todo lo que hablamos de todo. No quiero saber. Prefiero no saber, porque además es muy potente enterarse que tengo una ITS, enterarse que tengo un cáncer, y la forma en que va a ocurrir, donde es ginecológico el examen, que también produce ahí un rechazo.
Esto significa entonces que para los profesionales, médicos, matronas, enfermeras, todos los que trabajan en este área, demanda, si te quiero entender bien, ciertas competencias de empatía enorme que Tremenda. yo no las había significado lo suficiente. O sea, claro, uno le exige a lo mejor un trato empático al pediatra, por así decirlo, ¿cierto? A los que trabajan en paliativo, pero bueno, diría, ¿por qué un ginecólogo tiene que ser empático? Y estoy queriendo entender que precisamente tiene que serlo mucho en esta materia. Tiene que serlo mucho, tiene que ser muy cuidadoso y tiene que entregar muy bien la información porque ya está estudiado que no hacerlo de esa forma aleja a las personas de sus propios controles y de sus prevenciones de cáncer y otras patologías. Entonces es determinante el trato desde el consultorio hasta el hospital porque el tener un buen trato o el que el examen sea delicado o el que yo le expliqué lo que voy a hacer hace que la mujer quiera seguir en sus controles. Exacto. O sea, doble exigencia para doble para la tiene especialidad, que ser, ¿no? Tiene que ser, sí. Perfecto. Yo creo que está cambiando para allá, así que hay que seguir impulsándolo. El hecho que en la especialidad ginecológica haya llegado una gran cantidad de profesionales, mujeres altamente preparadas, competentes y capacitadas, ¿crees que puede ayudar un poco en esto? Completamente, porque nosotras nos tomamos el PAP y nos hacemos la mamografía y claro, completamente, o sea, desde cuál espéculo, cómo, de qué tamaño, Claro. por cómo lo hacemos, O por maniobra. último, hoy día no, veámonos en 2-3 días más. Todo eso, día. porque nosotras estamos sentadas en esa misma camilla, terrible. Claro. No lo había pensado. Sí, ¿ya? Es lo que sí. la literatura habla de la feminización de la especialidad, ¿ya? Que se refiere a la incorporación a lo que hemos visto, que es muy favorable masivamente, la residencia obstétrica, la ginecología, y puede darle un cariz distinto para que vayamos disminuyendo este número de pacientes que dejan de controlarse, Así que es. es significativo. O sea, es las mujeres en todo el estudio de la ciencia en general. O sea, a nosotras nos enseñaron que el cuello no duele. Y hasta que uno no está en ese el cuello del útero. el cuello del útero no duele, y hasta que uno está en esa camilla se da cuenta que chuta que sí duele. Los que le enseñaron eran hombres, sin duda. Claro, y los que escribieron los libros también. Eran hombres, Claro. entonces sin duda, claro, el cuello del útero a mí nunca me ha dolido. Que digamos. probablemente nunca le dolió porque no lo tiene. Entonces hagas el PAP nomás, señora. Claro, no pero pasa nada. Claro, no alegre tanto. Sí. Oye, bueno, ha sido un agrado esta conversación. Nosotros queremos motivarlos a ustedes a que nos sigan, nos ubiquen. Vamos a seguir con contenido de diferentes materias. Estar en buenas manos significa poder conversar, poder sobre la mesa, inquietudes, preguntas, que nos las pueden hacer llegar o temas que le interesaría a nuestras redes sociales. Vuelvo a agradecer, estamos en un estudio increíble, Caleidoscopio se pasó. Bellas Artes va un barrio para venir. Ha sido muy interesante esta conversación, pero yo creo que no la vamos a terminar sino hasta que te solicite yo una recomendación desde lo profesional, personal y el de ser mujer para esta patología. ¿Cuál sería tu recomendación? Yo creo que el autocuidado se muestra aquí. O sea, si yo quiero cuidarme, tengo que hacer mis controles ginecológicos. Ahí voy a detectar 2 cánceres importantes, solamente yendo a esa consulta sin miedo, buscar tratantes que te acojan y entenderlo como mi autocuidado. Yo puedo prevenir. Este es un cáncer que yo puedo prevenir y lo voy a prevenir tomándome el PAP cada 3 años o el PAP con virus papiloma cada 5 años. Me puedo vacunar, puedo hacer cosas, informarse y dejar de lado este tabú de que el virus papiloma mejor no me entero porque es una ITS. Todos lo tenemos. Olvídense, porque todos lo tenemos y lo importante es saber si lo tengo y hacer cosas para eliminarlo. Encuentro muy interesante lo que estás tú diciendo, o sea, no una muestra de autocuidado, de empoderarse de un tema, ¿cierto? No solo no llorar, sino que facturar, Claro. ¿cierto? Sino Sí, que además sí. cuidarse y una manera muy concreta, ¿cierto? A través de los medios que hoy en día tenemos, porque Sí. hay una diferencia radical entre un diagnóstico precoz, ¿cierto? A un diagnóstico ya de una enfermedad avanzada, ¿cierto? Que Así pone, es. las cifras son impactantes. Es dramático. 700, 800 mujeres al año que en nuestro país las perdamos en edades de juventud, no nos podemos seguir permitiendo esto. Así que es. yo quería solo agradecerte la participación. Gracias, Caterina. Yo sabía que íbamos a poder conversar un rato. Nuestra idea es seguir con otros temas con ella y con otros invitados de nuestro hospital. Los profesionales del Hospital Luis Tisné tenemos buenas manos y nuestras mejores intenciones de hacer un posicionamiento en la comunidad, de que seamos un vehículo con ustedes para informarnos, una ciudadanía empoderada, tal como nos ha dicho nuestra invitada,
tiene mejor salud y tiene mejores resultados. Muchísimas gracias, los esperamos a todos y a todas para una siguiente edición. Muchas gracias.